La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Listo, ¿comenzamos? Vale, entonces, buenos días a todos los que nos están viendo en este webinar de monitoreo comunitario de calidad del agua, en especial a nuestros compañeros en Bolivia y en Colombia. En esta oportunidad vamos a estar presentando dos casos de estudio. Vamos a compartir experiencias de estos dos países, de lo que se ha hecho en cuanto a monitoreo comunitario de calidad del agua en nuestra región, y tenemos, para ello contamos con la asistencia de 4 panelistas principales y de algunos más que tal vez se irán sumando. Les recordamos que mediante esta plataforma, mediante el panel de control que ustedes ven a la derecha de su pantalla, pueden enviar todas las preguntas que les vayan surgiendo. Hay una ventana que se llama chat. Ahí ustedes pueden escribir las preguntas que tengan y a quién van dirigidas, y nosotros con mucho gusto las vamos a responder. Entonces, primero hago una breve introducción de los panelistas y de quiénes somos, y después pasamos directamente a las presentaciones. Entonces, para que ustedes conozcan un poco de AIDA, AIDA es una organización regional que trabajamos en toda Latinoamérica, sin ánimo de lucro, y usamos el derecho y la ciencia para proteger el ambiente. Tenemos oficinas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, desde Portland, Oregon, al norte de Estados Unidos, personas que están trabajando hasta Santiago de Chile, y 3 puntos principales, 3 oficinas, una en San Francisco, una en Ciudad de México y la tercera en Bogotá. El día de hoy nos van a acompañar Yacine Peredo. Yacine es ingeniero ambiental boliviano de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, es profesional en Senda, que es el Centro de Información Andino, y él impulsa procesos integrales sobre cuidado coparticipativo de las cuencas entre comunidades, investigadores, ciudadanos en general. Hace vigilancia ambiental y monitoreo comunitario de calidad de agua, y principalmente tiene su experiencia o su proyecto actual es en las cuencas de Popó y Paźnia Antequera. Fabiola Vargas es estudiante de Ingeniería Ambiental también de la Universidad Católica de Bolivia. Trabaja en investigación ambiental con énfasis en restauración ecológica. eh, eh, Tiene experiencia en implementación de alternativas para remediación. Ha trabajado en el Museo de Historia Natural en Cochabamba y en el herbario de la Universidad Católica Boliviana. Y en este momento es investigadora de Senda también. Abel Machaca es un agrónomo boliviano, monitor comunitario del agua del AIYU de San Agustín de Puñaca. AIYU entiendo que es una forma de organización territorial y social andina en Bolivia. Queda en Popó, Oruro, y es miembro de la Coordinadora de Defensa del Río Desaguadero y los lagos Ururu y Popó. Y finalmente contamos con la asistencia de Jorge Rubiano. Jorge Rubiano es el director de la ONG Semillas de Agua en Colombia. Él es biólogo de la Universidad del Tolima en Ibagué. Tiene una maestría en gestión y manejo del bosque, de bosques, medio ambiente y naturaleza de la Universidad Distrital de Bogotá. Es director y coordinador de proyectos en Semillas de Agua y hace formulación y acompañamiento de proyectos de monitoreo biológico en cuerpos de agua. Se dedica sobre todo a la gestión social del agua en las cuencas. Semillas de Agua también tiene gestión de reservas naturales, y se dedican a hacer todo lo que tenga que ver con conservación y calidad de aguas, y también tiene énfasis en planificación de humedales en alta montaña. Y antes de iniciar el webinar, quería hacerles una invitación para que el próximo martes 10 de abril a las 11 de la mañana por esta misma plataforma, los que estén interesados nos puedan enviar sus datos. Nosotros les enviamos el vínculo para que estén en un webinar que vamos a hacer de impactos mineros, diagnóstico, mitigación y monitoreo. Lo vamos a hacer la doctora Ann Meist, que es una hidrogeoquímica estadounidense, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, y yo. Estaremos ahí para responder todas sus preguntas en cuanto a minería, desde los conceptos más básicos, los tipos de impactos ambientales a perpetuidad de esta actividad. Un poco hablaremos de diagnóstico, prevención, mitigación y técnicas de monitoreo. Entonces va a estar muy interesante para que lo tengan en cuenta. Y bueno, ya sin más preámbulos, entonces pasamos a las presentaciones, y como les digo, en la ventana a la derecha,
en la barra de GoToWebinar. Ahí tienen el panel de chat en donde pueden hacer sus preguntas y los comentarios que tengan. Entonces, muchas gracias por asistir y los dejo entonces con Yacine Peredo y con Fabiola. Hola compañeros, buen día. Gracias por asistir a todos los presentes. Vamos a comenzar la presentación. A ver si aparece la presentación por ahí. Y comenzamos, ¿no? Ahí está. A ver, esperemos un segundo. Pero no hay ninguna presentación. Bueno, ahí está la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les vamos a hablar un poco de las experiencias sobre monitoreo comunitario en Bolivia, pero también antes de entrar a la temática, vamos a hablarles un poquito de Senda y cuál es el trabajo que nosotros realizamos y los ejes temáticos. Ya posteriormente vamos a hablar de la experiencia misma de monitoreo comunitario y cuál ha sido la experiencia y cuáles han sido las dificultades de este proceso, porque creemos muy importante que se conozca todo, ¿no? Entonces, comenzamos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es Senda? Senda es una ONG sin fines de lucro. Sus siglas significan Centro de Comunicación y Desarrollo Andino. Senda viene acompañando a comunidades campesinas desde hace más de 30 años en sus estrategias de autogobierno, manejo y control de su territorio y de sus recursos naturales desde distintos ejes temáticos. Hemos estado bastante tiempo en Racaipampa, que es una comunidad aquí en Cochabamba, trabajando en la autonomía de la comunidad, y es una de las únicas comunidades que ha logrado su propio autogobierno comunal. Entonces, se ha impulsado eso con capacitaciones, formación de liderazgos, hace bastante tiempo, hace unos 20 años más o menos. También hemos trabajado en la parte alta o en la parte norte de Ayopaya, y bueno, Senda ha ayudado a impulsar un proceso de saneamiento de tierras en todo ese lugar, acompañando a las comunidades también. Ahora, hace unos 10 años hemos empezado un trabajo en cuanto a seguridad alimentaria en la parte norte de Ayopaya, igual en Chillabi, con comunidades, trabajando la recuperación de la semilla de papa, de la semilla botánica de papa a través del macuncu, ¿no? Entonces, un poco ayudando a las comunidades siempre en eso, en el manejo de su territorio, de sus recursos, etcétera, etcétera. Trabajamos el tema tierra-territorio, como se los comentaba, y tenemos un periódico institucional que nosotros distribuimos también con información que nosotros generamos y información política para las comunidades campesinas, ¿no? Es el Conosur Ñaupagma. Entonces, es un poco la dinámica de Senda, y no hace mucho tiempo, hace unos 5 años, ha nacido otro eje enfocado a calidad de agua, ¿no? El eje se llama Gestión Comunitaria del Agua, del cual vamos a hablar un poco más hoy día. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo nace este eje temático? Básicamente nace el año 2013 como fruto de la contaminación en Oruro, ¿no? Es decir, la cuenca del lago Popó específicamente
ha sido una cuenca muy explotada por la minería durante varios años y siempre ha habido minería en la cuenca del lago Popó. Pero el año 2013 ha sido como el boom. ¿Qué es lo que ha acompañado ese proceso? Ha sido un poco la prácticamente desaparición del lago Popó. Entonces, el año 2013, bastantes comunidades han realizado un levantamiento ante este suceso frente a la minería. Entonces, el año 2013, Senda nace en la subcuenca de Popó mediante un estudio de vulnerabilidad y riesgo hídrico en la cuenca, ¿no? Esto con ayuda de la Universidad UCL y CAFOT, que es una ONG de Inglaterra también. Entonces, fruto de esto, nace este proyecto de vulnerabilidad y riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, un poco de los resultados del trabajo de este análisis de vulnerabilidad y riesgo que se ha llevado a cabo en dos de las microcuencas de la cuenca en general del Popó, que ha sido la subcuenca Popó y la subcuenca de Pasnia-Antequera, ¿no? Este estudio, entre otros resultados, nos ha revelado que el 73% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, pese a que hay minería, y para ellos la minería era progreso, ¿no? Y un 30% de la población vive en la extrema pobreza. Entonces, es la situación bastante complicada que se vive allá, ¿no? Otro dato muy importante es el consumo de agua. Allá, por las características climáticas que tiene el altiplano boliviano, hay un déficit hídrico. Y esto, acompañado de la minería, pues genera un caos total. Por ejemplo, el consumo para personas, hay comunidades que sobreviven con 5 litros de agua por día. Entonces, eso es por debajo del límite establecido por la OMS, que son el 11 que tiene como mínimo. Entonces, es un déficit bastante considerable, ¿no? En el mejor de los casos hay personas que están con 30 litros por día y pues, es bastante poco también. 68 de las 260 comunidades que hay, básicamente el 30% solo tiene acceso a agua potable. Y el 70%, bueno, pues no es adecuado para consumo humano, y fruto de esto también la contaminación a causa de la minería, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la caracterización de la contaminación. Tanto la cuenca de Pasnia-Antequera como la subcuenca del Popó tiene básicamente la misma caracterización, ¿no? Son las minas de extracción. El potencial metalúrgico allá es en realidad de complejo de zinc, plata y plomo. Entonces, ellos utilizan el insumo de agua para la extracción, y obviamente el resultado de eso, hay un desecho de agua de mina que normalmente no tiene tratamiento, que va directamente al río superficial de las microcuencas que estamos estudiando. Estas de la extracción pasan a ingenios de concentración. En la subcuenca de Popó tenemos, por ejemplo, el ingenio Tiwanaku, y en la subcuenca de Pasnia-Antequera, el ingenio de refinación de mineral de Bolívar, que es subsidiaria de la Glencore, ¿no? Es Chinchihuayra. Entonces, en estos ingenios también utilizan el insumo de agua para procesar el mineral, para refinar el mineral, y también descargan sus aguas residuales o directamente al río o las capturan en un dique de colas que es enorme y bastante peligroso para la población, porque, por ejemplo, el dique de colas de Tiahuanacu no tiene geomembrana. Entonces, los pobladores quedan expuestos ante esta contaminación. Se generan desmontes, y de estos desmontes también con las lluvias y las escorrentías se generan lixiviados que van a parar al río, y hay cooperativas mineras que son pequeñas que, bueno, igual utilizan cantidades de agua y descargan sus aguas residuales directamente al río. Entonces, la subcuenca de Popó y la de Pasnia-Antequera tiene un déficit hídrico porque hay bastante
agua dedicada hacia la minería, ¿no? Que está afectando sobre todo la parte baja de la cuenca. La siguiente, por favor. Para darles una idea un poco del contexto de las subcuencas o las microcuencas donde nosotros estamos trabajando, esta es la microcuenca de Popó, y por ejemplo la parte alta, donde están comunidades de Incapinta y Paschantiri, la parte alta de la cuenca, tiene agua saludable, y es precisamente de ahí de donde se bombea el agua para proporcionar agua a Villa Popó, que está en la parte media, y aparte de las comunidades que viven en la parte baja, como Yuracarí, las poblaciones de Puñaca y demás, ¿no? Entonces, la parte alta, como pueden ver, con algunos parámetros básicos que se han podido medir, tiene pHs entre 8.5 y 7 y conductividades que van entre los 1000 a los 400 microsiemen, dependiendo a la época del año, ¿no? Son aguas bastante saladas, pero estas son propias características del altiplano boliviano, ¿no? Ya en la parte media se genera un estado más crítico a causa de la contaminación minera, y podemos ver las conductividades que rondan los 9000 microsiemen a los 6000, dependiendo de la estación del año. Y la parte baja, obviamente, es la más crítica, donde se ven afectados comunarios de Yuracarí, Queguía, Puñaca, etcétera, etcétera, y las conductividades son bastante altas, ¿no? De 12.000, 8.000, y alguna vez han llegado a 20.000. Entonces, esta es un poco las características propias de la zona. No tengo una imagen para mostrarles la subcuenca de Pasni Antequera, pero ahí la explotación se realiza desde la parte alta de la cuenca, para que se den cuenta de la crisis que también se sufre en Pasni Antequera, en la otra microcuenca donde trabajamos. La siguiente, por favor. Entonces ahí, bueno, Senda se pregunta, ¿y cómo ayudamos a las comunidades? ¿Cómo apoyamos a las comunidades? Y bueno, mediante una experiencia que se ha llevado a cabo en el Perú sobre monitoreo y vigilancia, decidimos entrar a ayudar a las comunidades mediante ese proceso. Un proceso de vigilancia ambiental y monitoreo comunitario del agua, con el acompañamiento y bajo el acompañamiento de las comunidades locales. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. A ver, esperamos ahí un ratito hasta que nos cambien la diapositiva. Pero bueno, este proceso, y ahí está. Bueno, y el objetivo del proyecto, una antes, por favor. Bueno, pero si no, ya la dejamos ahí, no pasa nada. Bueno, el objetivo del proyecto era elaborar herramientas para la toma de decisiones de las comunidades frente al riesgo hídrico que estaban viviendo, ¿no? Y los impactos, ya sean naturales o las actividades humanas propias en la microcuenca, y ahí es básicamente minería, ¿no? Entonces, ese básicamente era el objetivo del proyecto. La siguiente, por favor. Y ya hemos llevado el proceso adelante basado en 4 etapas. Una, planificación y organización con las comunidades, viendo cuál va a ser ese comité que nos va a ayudar a llevar a cabo este proceso, entrenamiento de monitores locales con el equipo que íbamos a utilizar, y ya generar ciudadana, ¿no? Y después, posteriormente, hacer incidencia. La siguiente, por favor. Vamos a hablarle de cada una de estas etapas que se ha vivido así rápidamente para que nos dé el tiempo. Eso, en una primera etapa, que ha sido el año 2014 y 2015, se han realizado articulaciones para formar el Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario del Agua. Se ha trabajado con comunarios del Ayllu, Puñaca, Queguía, Quesuquezuni, involucrando también a médicos de Villa Popó,
Y en la parte de Paz de Antequera hemos trabajado con profesores y estudiantes de una unidad educativa, ¿no? Entonces, hemos conformado este comité para entrenarlos en el monitoreo de calidad de agua, que básicamente iban a trabajar 6 o 7 parámetros básicos, que son oxígeno disuelto, conductividad, pH, alcalinidad, dureza, temperatura, turbidez. Esos eran los parámetros básicos que los comunarios iban a aprender a manejar, ¿no? La siguiente, por favor. Ese mismo año, el año 2014 y 2015, ya conformados los comités, se comienza con las capacitaciones, ¿no? Y el entrenamiento con los distintos actores. Claro, todo ha comenzado con unos 20 monitores, pero de ellos han ido disminuyendo y se han ido quedando los más interesados. Como les decía, médicos, de las comunidades de Yuracarí, Puñaca, etcétera, etcétera. Y este proceso ha durado aproximadamente un año de capacitaciones en las cuales han aprendido a manejar estos equipos, cada uno de los parámetros de monitoreo y también a saber interpretar los datos, pues esto era importante. Queríamos hacerle frente a la contaminación minera y queríamos proteger la parte alta de nuestra cuenca que no estaba aún contaminada. Entonces, claro, teníamos que organizarnos de esa manera. La siguiente, por favor. Ya después, en una tercera etapa y con la capacitación de los primeros monitores, el año 2015 y 2016 se hace una réplica del proceso. Una réplica en una comunidad ya en La Paz, en la comunidad de Coro Coro, donde había también la misma necesidad, habían escuchado de un grupo de monitores que se había formado. Y en este proceso ya pues han ayudado nuestros propios monitores a conformar un nuevo grupo de monitores, y ahí se ha formado en Caquingora, más exactamente, una réplica de la experiencia llevada a cabo en Popó y Paz de Antequera, ¿no? Con un nuevo grupo de monitores comunitarios que al final han conformado su propio comité independientemente de Senda, que se llama Cordemat. Entonces, esto ha sido una tercera etapa el año 2015 y 2016. La siguiente, por favor. Ya ese mismo año, a ver que nos pasen la diapositiva, ya ese mismo año también hemos decidido trabajar en la consolidación de un sistema de monitoreo, porque ya lo veíamos necesario, los monitores dominaban la herramienta y había que consolidar un poco ese trabajo. Y en conjunto y en ayuda con el municipio y el Viceministerio de Recursos Hídricos de Bolivia, se conforma a lo largo de la cuenca, se consolida un sistema de monitoreo que contempla 14 puntos de monitoreo y 5 prioritarios, de los cuales nos encargamos nosotros como monitores comunitarios, ¿no? 5 puntos a lo largo de la cuenca o la microcuenca del Popo y otros 5 puntos en la de Pazña Antequera, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, y siguiendo el proceso y decimos, bueno, ¿cómo consolidamos un poco más el proceso y cómo damos validez a nuestros datos? Y es ahí donde juega un rol importante la metodología que nosotros hemos adaptado utilizando ese kit, que está amparada por la organización Global Water Watch, que es una organización que trabaja a nivel internacional con monitoreo de calidad de agua. Y bueno, tiene monitores comunitarios en México, en Alabama, en Argentina, en el Perú y bueno, finalmente en Bolivia, ¿no? Entonces, ellos tienen una serie de protocolos elaborados que nosotros hemos ido siguiendo en el proceso para acreditar y validar nuestros datos a nivel internacional y tener un respaldo de lo que los monitores hacen, pues es válido aquí y en la China y donde sea. Entonces, el 2016 llegan capacitadores de la Global Water Watch a capacitarnos y a certificarnos como monitores a nivel internacional, ¿no?
Entonces, esa ha sido una de las últimas etapas en las cuales los monitores ya han tomado validez a nivel internacional. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, estos datos son válidos y son cargados a la página de la misma Global para ser difundidos. Los datos que nosotros como monitores generamos son difundidos para hacer un poco de incidencia a nivel internacional y también a nivel nacional, ¿no? Entonces, es un poquito de lo que les podemos contar del proceso que se lleva a cabo en Bolivia. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a las dificultades del proceso. Ya aquí mi compañero Fabiola les va a hablar un poco de las dificultades. La siguiente, por favor. Buenos días, les habla Fabiola Vargas. Yo les voy a hablar sobre las dificultades y aprendizajes del proceso en torno a 4 temas principales, que serían el trabajo en el contexto minero, el fortalecimiento de los actores locales, la gestión y control de los recursos hídricos y la incidencia política. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al trabajo en el contexto minero, hemos visto que este es un proceso lento. Lento, ¿por qué? Debido a que las comunidades están cansadas. Las comunidades esperaban soluciones concretas y a corto plazo. Y como siempre se les toca el tema ambiental, están un poco cansadas de escuchar lo mismo. Luego, a nivel gubernamental no existe un interés real por hacer políticas públicas orientadas a la prevención de los desastres naturales, de la contaminación y del mismo control de la calidad ambiental. Luego están los fuertes procesos de migración. Muchos de los habitantes de las comunidades donde trabajamos tienen una doble residencia, es decir, que ellos se trasladan durante la semana a la ciudad y a veces están los fines de semana cuidando su terreno en Popó y en Paznantequera, pero normalmente no están ahí todo el tiempo. Luego está la falta de una base social organizada para asumir la defensa de los derechos. Es decir, que la base social que ellos tienen debido a este proceso de migración no está tan fuerte, tan arraigada como para que realmente se unan todos para hacer una buena incidencia. Siguiente, por favor. Bueno, debido a este contexto minero, una pregunta que nos hacemos ¿es necesario incluir al sector minero? Pues bueno, a mediano plazo nos gustaría tratar de incluir este sector, porque es necesario que conozcamos su realidad, las dinámicas de su economía y su percepción misma sobre la contaminación y las alternativas de solución. Siguiente, por favor. Gracias. En cuanto al fortalecimiento de los actores locales, un punto muy importante que queremos tocar aquí es que el éxito del trabajo depende de la confianza de la gente en la institución. Entonces, lo primero que hemos hecho es tener un acercamiento con los dirigentes y las organizaciones de base para ganarnos su confianza, para conocerlos mejor. Así es que hemos decidido trabajar con ellos. Y al trabajar con ellos hemos visto que mucha de la gente se desanimaba, se desvinculaba del proceso. Entonces, uno de los desafíos es encontrar mecanismos para mantener a la gente motivada y movilizada. Otro aprendizaje es que si el proceso de capacitación es muy largo, es más fácil que la gente se desmotive, ya que los resultados no se ven a corto plazo y lo que ellos quieren ver es algo concreto. Luego está el articular y coordinar con diferentes actores sociales, instituciones para hacer incidencia. Queríamos vincular tanto a actores de la alcaldía, actores sociales, estudiantes, y yo creo que esa variedad es lo que nos da sostenibilidad. Siguiente, por favor.
Bueno, respecto a la gestión y control de los recursos hídricos, una de las verdaderas, uno de los objetivos de esto es realmente hacer una gestión y control de los recursos, ¿no? Entonces, lo que se quiere es saber cómo utilizar la información generada con la vigilancia y el monitoreo para que realmente se pueda hacer gestión de la cuenca y que esta gestión sea participativa, es decir, involucrar a todos los actores de una manera en que sí se haga incidencia. Y luego lograr la sostenibilidad del monitoreo comunitario a mediano y largo plazo. Siguiente, por favor. Por último, y resaltando mucho este punto, está la incidencia política, porque uno de los desafíos más grandes es diseñar estrategias realmente válidas y bien contextualizadas para hacer una incidencia real. Y por último, conformar una red de monitoreo a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos visto que a través de esto podemos compartir experiencias, seguir enriqueciendo todo el proceso y además también nos serviría como un mecanismo para hacer denuncia, ya sea nacional e internacional. Siguiente, por favor. Bueno, más adelante nos van a hablar, Abel Machaca nos va a hablar de su experiencia como monitor. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, eso sería todo. Más adelante Abel nos va a hablar un poco de la experiencia sobre el monitoreo desde su perspectiva, porque él es el que acompaña el proceso en realidad desde el 2013, ¿no? Entonces es importante conocer la perspectiva de Abel como monitor. Pero creo que eso después de la presentación de Colombia. Con eso nosotros concluimos. Gracias a todos. Mil gracias, Yacine. Entonces, para recordarles un poco, ahora vamos a pasar a la presentación de Jorge Rubiano de Semillas de Agua, biólogo y maestro en manejo de bosques. Ellos son una ONG que trabaja en el departamento de Tolima, que es uno de los estados de Colombia, y nos va a hablar un poco de su experiencia y del contexto del monitoreo de calidad de agua en Colombia. Recuerden que todo el material que ustedes van a ver y que están viendo en este webinar va a quedar en la página de AIDA grabado, entonces no se preocupen por tomar capturas de pantalla, no se preocupen por tomar apuntes, excepto lo que sea muy necesario. Nosotros les vamos a enviar el material y la grabación también va a quedar en la página disponible para ustedes. Entonces, Jorge, te doy la palabra. Aló, buen día. Hola, Jorge, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ah, ok, muy bien. Bueno, muy buen día a todos y a todas. Un saludo cordial desde Colombia, desde la Corporación Semillas de Agua y de varias organizaciones y comunidades rurales con las cuales desarrollamos este esfuerzo hace unos buenos años aquí en la región. Queremos de entrada agradecer a AIDA a todo este esfuerzo de intercambio sobre este tipo de procesos que nos parece supremamente importante para fortalecer el control ciudadano frente a un recurso tan esencial como es el agua y cómo esto puede ayudar realmente no solamente a fortalecer capacidades, sino también a generar procesos evidentemente mucho más sostenibles en términos de manejo y conservación a nivel de cuencas. Nosotros quisiéramos compartir esta experiencia en la cuenca del río Coello. Es una de las cuencas más importantes que tiene los Andes en Colombia y es un proceso que nos ha tomado más de 12 años y que está enfocado básicamente a estructurar un enfoque de gestión social del agua.
El componente de monitoreo comunitario es una herramienta complementaria a una estrategia que se está tratando de desarrollar en términos de disminuir las presiones sobre esta cuenca y cómo realmente generar mejores condiciones de su gestión. Podemos pasar a la otra, por favor. Semillas de Agua es básicamente una organización de la sociedad civil colombiana y contribuimos hace 25 años al desarrollo de procesos sociales para el mejoramiento de las condiciones de vida de hombres, mujeres y fundamentalmente del medio ambiente, con un énfasis especial, y es a través de acciones participadas de conservación de los recursos naturales, incluidos los sistemas de producción. Esa es una parte de la red de socios con los cuales hemos venido trabajando, y específicamente esta experiencia de monitoreo pues ha sido apoyada desde el 2005 por WF y actualmente por una organización católica como es Fastenoffer. Siguiente, por. Lo que ven ustedes en el mapa es en amarillo el departamento del Tolima y en rojo es la cuenca mayor del río Coello. Es una, como les decía, una de las cuencas más importantes que tiene el país. El 60% del agua de consumo humano e industrial a nivel de todo este departamento lo provee esta cuenca. Aquí vive o vivimos el 40% de la población de este departamento. Parte desde los 280 metros hasta los 3.900. Es una cuenca supremamente rica en diversidad y en provisión de servicios ambientales, pero a pesar de estos atributos es una cuenca realmente muy amenazada, no solamente por factores de cambio climático, sino que también tiene unos niveles de presión altísimos por los sistemas de producción, que aquí se caracterizan por ser altamente demandantes de químicos y altamente demandantes de agua. Y una amenaza, digamos, concreta, reciente, que nos preocupa bastante, y es la proyección de desarrollos o emprendimientos de minería a cielo abierto, sobre todo en ecosistemas de alta montaña, páramos, bosques altoandinos. Un contexto general aquí es evidentemente un nivel bajo de participación de la ciudadanía, a pesar de que existen instrumentos de ordenación y planificación como son los PONCAS, se llama Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas, que en Colombia está establecido mediante decreto, pero realmente la realidad es que a pesar de que existen espacios de participación como los consejos de cuencas, el sector más débil de la cadena es las comunidades. Son posibilidades realmente limitadas de participación, sobre todo en términos de análisis y de propuestas, porque no manejamos la información y no tenemos la misma capacidad de interlocución con otros actores que están en esos espacios claves de decisión para el manejo de una cuenca. Entonces, en ese contexto es que nace el interés realmente de promover un proceso para generar un poco mayor de interés y capacidad en la gente, al menos para empezar a entender la dinámica del agua asociada a cómo se maneja y cuáles son los cambios importantes que están afectando el recurso a nivel de una cuenca como es esta cuenca que tiene 180.000 hectáreas. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba, es un escenario realmente preocupante. Tenemos encima de nuestra cuenca un distrito minero de casi 420.000 hectáreas. Son proyectos de minería básicamente para metales y otros minerales. La mayoría de estos emprendimientos proyectados a cielo abierto, y si ustedes detallan, están casi la mayoría concentrados arriba en la zona alta de estas cuencas y sobre todo en la cuenca del río Cuello, que está casi en la mitad del departamento. Siguiente, por favor. Otro factor que nos preocupa aquí es el progresivo, la pérdida de suelo por el tipo de sistemas productivos y manejo de la tierra. Estamos perdiendo casi entre 500 a 1.500 toneladas de daño suelo. Y siguiente, por favor. Lo que van a ver ustedes en la diapositiva, esta es la cuenca ya en un zoom de la cuenca del Coello.
En amarillo lo que ven es los procesos, digamos, ya de pérdida o degradación de suelos. Ese es un análisis que se hizo a 2005, pero si le damos siguiente vamos a ver la proyección que hay al 2030. Si se sigue la tendencia de manejo de sistemas productivos, sobre todo en la parte media y alta, donde se concentra agricultura de pancoger y ganadería extensiva, que realmente está generando problemas. Siguiente, por favor. Tenemos entonces también un factor crítico tensionante sobre nuestros recursos hídricos aquí en la cuenca, y es el cambio climático. Ya datos construidos para esta región demuestran realmente un comportamiento crítico en términos de un aumento de las temperaturas y un cambio importante en la estacionalidad de las lluvias, lo que está generando en combinación con los tipos de manejo de tierra realmente una presión importante sobre la calidad y los volúmenes de agua para abastecimiento humano y para desarrollo de sistemas productivos. Siguiente, por favor. Este es el enfoque con el cual hemos venido tratando de estructurar esta estrategia de control social sobre el agua. Una primera fase preparatoria que involucra básicamente la identificación de actores y de socios potenciales sobre un ámbito específico de interés. En este caso, pues evidentemente hemos seleccionado varias cuencas en la parte alta del Coello, donde se pretende desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos de minería a cielo abierto por parte de la AngloGold Ashanti. Ahí hemos enfocado los esfuerzos de concentrar esta estrategia a nivel preventivo. No está en desarrollo el proyecto, está básicamente en una fase de exploración, pero creemos que estamos todavía a tiempo de iniciar este tipo de control preventivo, y es una fase, digamos, que estamos todavía en esa fase preparatoria que involucra, como lo van a ver más adelante, la identificación de actores concretos que nos ayuden en este esfuerzo y básicamente en conciliar un enfoque conceptual. Una segunda fase de validación y, digamos, desde el punto de vista técnico y social, como lo comentaban los compañeros de Bolivia, este tipo de esfuerzo pues requiere realmente consenso, ¿no? Desde el punto de vista no solamente técnico, sino también social, y creemos que es importante avanzar hacia una estrategia realmente bastante coordinada que permita dar una sostenibilidad en el tiempo de este tipo de procesos. Y esperamos una fase de implementación continua que pues evidentemente se basa en un trabajo bastante articulado y que realmente con un objetivo bastante concreto de entender cómo los cambios en la composición, por ejemplo, de una variable en la cual vamos a hacer énfasis, que son los insectos acuáticos, pueden indicarnos realmente efectos acumulativos del cambio climático o de usos del suelo en cuerpos de agua. Entonces, ahí hay un objetivo claro de una herramienta de análisis comunitaria que creemos se viene desarrollando en Colombia y tiene un potencial importante de generar información con alto rigor científico y con unos niveles de participación social bastante importantes. Siguiente, por favor. Hemos, digamos, de las variables de seguimiento para estructurar toda la estrategia de seguimiento, pues la experiencia nuestra nos ha indicado que componentes biológicos del agua y específicamente insectos acuáticos son realmente una posibilidad importante derivado de las siguientes características. En Colombia se ha trabajado bastante este tipo de investigaciones, hay realmente bastante información en varias de las cuencas, sobre todo en la que nos encontramos, que es la cuenca del río Magdalena, donde hay una información por parte de universidades, centros de investigación, ONGs, que nos permite tener realmente una nivel muy importante a nivel taxonómico y de composición de familias que viven en diferentes cuerpos de agua. Pero en términos generales, decirles que este tipo de metodología se facilita, digamos, porque son organismos que sí nos permiten entender efectos acumulativos en el agua. Son relativamente de fácil determinación, tienen un nivel de indicación de esos efectos acumulativos que nos pueden dar ese
escenarios de calidad del agua y sobre todo que no se requieren equipos sofisticados, su colecta, su determinación es de bajo costo y sobre todo que promueve el trabajo comunal cuando se desarrolla sobre objetivos muy específicos. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de lo que ya estamos desarrollando. El mapa que ven ahí es la parte alta de la cuenca del río Cuello, donde la empresa minera pretende desarrollar su proyecto de minería a cielo abierto. Lo que ven en colores grises, esas áreas son prácticamente donde tienen proyectados los tajos, y la red de ríos con los puntos verdes y amarillos son sitios donde se han establecido los puntos de monitoreo que nos permite entender un poco aspectos de calidad del agua antes, al interior de las áreas proyectadas y posterior, digamos, donde desembocan estas cuencas en el río Bermellón. Básicamente decirles que la espacialidad, o digamos, es importante definirla. Para nosotros es supremamente importante desde el punto de vista preventivo entender la dinámica del agua a nivel de esta cuenca, con una temporalidad que estamos planteando también dentro del marco conceptual y unas técnicas de monitoreo que están muy concentradas en el tema de insectos acuáticos, pero que también con otros socios están tomando datos físico-químicos anexos para poder entender un poco, evidentemente, toda la composición de la calidad del agua y los efectos que pueda tener un tipo de proyecto como este. Siguiente, por favor. Estos son un ejemplo de los resultados que se tiene, por ejemplo, de ese monitoreo. Es un listado de familias que se encuentran en cada uno de los puntos o las estaciones de monitoreo. Hay un puntaje que ya se tiene para una metodología que está avalada en Colombia. Cada una de las familias tiene un puntaje de 1 a 10 de acuerdo al nivel de bioindicación. 1 son familias o macroinvertebrados que viven en aguas críticas. 10 son, digamos, ya organismos que viven en aguas supremamente oxigenadas, de muy buena calidad, pero fundamentalmente lo que se hace en terreno es la colecta, la identificación, cuantificar el número de individuos, unas muy buenas fotografías para poder determinar los tipos de calidad del agua a nivel biológico, que es la diapositiva siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un resultado de ese trabajo que se hizo muy puntual sobre la parte alta del río Coello. 3 tramos, cada uno de los tramos con una característica distinta del agua. Lo que ven ustedes en la tabla es que se pueden construir mapas de calidad del agua a partir del uso de insectos acuáticos. Hay unos rangos que nos permite ubicar el tipo de calidad del agua, pero esos rangos vienen desde el tipo de familias y el nivel de bioindicación que tiene cada familia y el número de individuos, pero nos permite desarrollar una respuesta muy rápida para entender un poco la calidad del agua a nivel biológico en una cuenca determinada. Siguiente. Finalmente, los alcances de esta estrategia, todo está articulado a algo que se llama la Mesa del Agua, que es un esfuerzo de integración entre la ciencia, entidades de desarrollo y las comunidades, donde básicamente estamos trabajando en función de, como les planteaba al inicio, de una fase preparativa que nos permita realmente lo siguiente, y es, digamos, el interés mayor de este esfuerzo aquí en Colombia y en la cuenca del río Cuello, y es, como lo compartían los compañeros de Bolivia, formar capacidad realmente local frente a la custodia del agua, alimentar documentos técnicos sobre riesgos del proyecto minero que les comentaba, aportar también evidencias para acciones judiciales, que nos parece supremamente importante, y también una retroalimentación permanente a través de una estrategia o campañas de comunicación a través de la radio, prensa, que nos permita estar monitoreando o informando a la comunidad en general
sobre el estado, digamos, al menos biológico del agua. Todo este esfuerzo hace parte de una estrategia mucho más general, que es una estrategia que desarrollamos desde el 2009, que se llama la cualificación de la resistencia social frente a la defensa del territorio en escenarios de minería a cielo abierto. Este componente de mesa del agua, pues participa la Universidad del Tolima, que es una universidad local que tiene bastante experiencia y trabajo desde el punto de vista de suelos y básicamente mucho trabajo con el tema de indicadores biológicos. Usocuello, que es el distrito de riego en la parte baja de la cuenca, son expertos en temas de eh, caudales de agua. Ellos nos están ayudando en todos los procesos de medición de caudales, en las salidas de monitoreo. AIDA, pues que tiene una fortaleza importante en todo el tema hidrogeológico y conceptual, que ha sido importante la participación en esta estructura de trabajo. Cortolima, que aquí es la entidad regional ambiental, que tiene, digamos, también un interés importante y ha aportado información relevante, digamos, para el proceso. Y Parques Nacionales, que es una entidad estatal de conservación, digamos, también bastante interesada y que nos está, digamos, colaborando también en poder concretar el marco conceptual de todo el trabajo. Y comunidades, básicamente ONGs locales de Cajamarca, agricultores, líderes interesados en este tipo de proceso y que a la presente pues llevamos este tipo de trabajo adelante, ¿no? Simplemente ya para terminar, la siguiente, por favor, es comentarles que este tipo de esfuerzo de monitoreo ha de alguna manera estado articulado a otro tipo de esfuerzos ya concretos. Andrés me pidió el favor de compartir con ustedes, pero aquí en la cuenca, toda la gente que ve en la fotografía y otros colegas que no están aquí son básicamente ciudadanos, agricultores, campesinos de aquí de la región y con ello hemos logrado avanzar en algunos procesos de incidencia concreta, como es la creación de áreas de protección regional en la parte alta de la cuenca. En el diciembre de 2007 logramos declarar un parque natural regional, que es una categoría de protección que prohíbe la minería para siempre. Son casi 13.000 hectáreas de ecosistemas de alta montaña protegidos, pero la conexión con lo que estamos hablando es que viene de un proceso previo de formación en términos de entender que esos ecosistemas son los que en este momento nos están dando los mejores volúmenes y la mejor calidad del agua para uso humano y agroindustrial. Este tipo de procesos también ha logrado generar un comité de seguimiento, que es el que ven ustedes en la fotografía, donde varios de ellos se incorporan a las estrategias especiales y sobre todo en este tema de monitoreo. Esa es nuestra experiencia aquí en Colombia. Nos parece importante este tipo de esfuerzos, de que ojalá podamos compartir este tipo de experiencias. Nos llamó bastante la atención lo que comentaron los colegas de Bolivia frente a cómo validan sus datos. Aquí en Colombia es un poco complicado. Hay una serie de normas y de resoluciones que realmente hacen difícil que este tipo de esfuerzos locales lleguen a un nivel de validación tal. No hay un uso realmente importante del uso de insectos acuáticos dentro de la estrategia de monitoreo de agua. Solamente la tienen algunos acueductos como el de Bogotá, que incorporan este tipo de estrategias de monitoreo. Pero es algo que estábamos pensando también, y es cómo logramos certificar o cómo logramos validar todo el proceso de toma de datos que nos sirvan para los objetivos específicos, y es poder defender estas tierras y poder ayudar a más importantes que tenemos en esta región del centro del país. Yo dejaría ahí, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Hay mucho más que contar, pero si hay alguna pregunta más adelante, vamos a dejar nuestros datos y con el mayor gusto podemos compartir mucho más en detalle todo este esfuerzo aquí en los Andes. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Jorge.
súper interesantes ambas presentaciones y por supuesto ya tenemos muchas preguntas de los asistentes, entonces vamos a pasar a ellas de una vez. Entonces, Daniela Rojas pregunta para Senda, ¿cuál fue concretamente el uso de los datos obtenidos en el ejercicio del monitoreo y ante qué actores se hizo la incidencia política? Entonces, si puedes responder rápidamente, Yacine. Perdón, Andrés, ¿podrías repetir la pregunta? Claro. Mira, Daniela Rojas nos pregunta, ¿cuál fue concretamente el uso de los datos obtenidos en el ejercicio de monitoreo y ante qué actores se hizo la incidencia política? Ya. Precisamente este año, el 2017, bueno, en realidad desde el 2016, los datos han sido presentados a la alcaldía municipal de Popó, que es a quien corresponde, y básicamente el convenio que se ha hecho al consolidarse este sistema de monitoreo era que nosotros como monitores colectábamos los datos mensuales y los reportábamos a la municipalidad, y bueno, al Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, para que ellos hagan un control, porque ellos se encargan de lo que sería la gestión de la cuenca y la gestión del recurso hídrico, ¿no? Entonces, aparte, a nosotros nos ha servido para hacer un poco de incidencia dentro de la misma comunidad sobre cuál es el comportamiento real del cuerpo de agua en la cuenca. Entonces, eso tal vez ha tenido un poquito más de incidencia que lo hecho por la entidad pública, porque la entidad pública al final tiene los datos, y esa es una dificultad que la ha presentado Fabiola, pues tienen los datos y no dicen nada, ¿no? Entonces es uno de los mayores problemas que tenemos, porque nosotros presentamos los datos, ellos saben que estamos en un estado crítico y no hay una manifestación real por parte de las entidades públicas. Listo, gracias. Respondo. ¿Sí? Perfecto. Vamos a darle un tiempito a Abel para que nos comente un poquito desde la perspectiva de la persona que hace el monitoreo, cuál es su experiencia. Entonces les recuerdo, Abel Machaca es boliviano, es agrónomo, es monitor comunitario del agua del Ayllu de San Agustín de Puñaca, en Popó y Oruro, y es miembro de la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, de los lagos Ururu y Popó. Después de Abel, vamos a continuar con la ronda de preguntas entonces. Entonces tienes la palabra, Abel, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por cederme este espacio y poderles un poquito contarles de las características de nuestra experiencia, de nuestra pequeña experiencia que tenemos en Popó. Precisamente nuestro sector se caracteriza porque realmente muchos operadores menores contribuyen a lo que es la contaminación, o sea, mediante los ríos y luego para Popó. Entonces, de esta manera, siempre nosotros, más años atrás, hace muchos años atrás, habíamos buscado una contención para poder, o sea, contención de contaminación, puesto de que realmente nuestros sectores, bastante cada año que pasa se había ido dañando y se había ido profundizando. Entonces, para eso nos habíamos organizado, a la cual yo pertenezco, como se llama Corriduc. Entonces, esto, ¿por qué? Porque realmente teníamos muchos problemas de mortalidad de nuestros ganados en las riberas de lo que se contaminaba el agua por los operadores mineros. Más luego, habíamos ya, una vez que nos habíamos organizado, se había reclamado a lo que es las entidades nacionales como el Ministerio
el gobierno haciendo conocer nuestros problemas, pero nunca realmente nos dio respuesta, solamente nos hizo pasar. En este trajín nos habíamos visto con Senda en uno de los que realmente estábamos haciendo conocer nuestras quejas mediante marchas. Entonces ahí en 2013 nos habíamos conocido con Senda. Entonces también nosotros habíamos pedido ayuda para poder de qué forma nos podía ayudar, porque realmente no hemos sido escuchados en nuestras quejas. Más luego, entonces, desde ese momento con Senda habíamos firmado acuerdos para poder ayudarnos y también capacitarnos en cuanto a las leyes mineras de nuestro país, de Bolivia. Luego se avanzó con la idea, se echó en un estudio, como dijo ya aquí el ingeniero Yacine, y luego se pensó, y también Senda ha apoyado mucho en lo que se implemente, es el monitoreo comunitario del agua en Popó. También se hizo muchos estudios, se hizo, podemos decir así, algunos contactos, y a través de eso poder implementar este monitoreo comunitario del agua. Entonces, en esto yo creo que para nosotros es un logro, porque precisamente habíamos visto la necesidad de tener algunos datos concretos para poder incidir también, para podernos comunicar, inclusive hacer conocer a lo que es el municipio, porque el municipio prácticamente había tenido técnicos, pero no tan especializados o no conocedores de lo que es el monitoreo concreto del agua, de la calidad del agua. Entonces, a partir de eso, creo que es para nosotros un resalto grande, porque precisamente ya desde que hemos hecho estas actividades, ya se nos, por lo menos dentro de lo que es a las comunidades que reclamamos, se nos hace un poco ya, se nos atiende, porque precisamente estamos diciendo la verdad y no solamente especulaciones sin datos concretos. Entonces, esto yo creo que es un logro para nosotros, y a través también, con estos datos, habíamos ido a lo que es tanto las reuniones de los ministerios, y también poderles decir todo lo que pasa en nuestra cuenca Popó. También se ha hecho algunos contactos con otras comunidades y mucho más, y hay esa perspectiva de poder querer formar más una red de monitores comunitarios, porque precisamente es necesario, porque en nuestra zona, como es el altiplano, hay muchos operadoras mineras, entonces es necesario, y que también hay muchos que quieren hacer que nosotros también transmitamos nuestras experiencias en otras comunidades y en otras provincias de aquí de Bolivia, del altiplano prácticamente. Entonces, eso es tal vez nuestro futuro, porque también siempre se piensa de que podamos conformar esto, porque es urgente para que realmente tengamos la información necesaria de todo lo que es la calidad de agua, no solamente en Bolivia, también en otros países, y poder hacer, tal vez, incidir en lo que es que nos atiendan nuestros reclamos y nuestros pedidos que hacemos acerca de la contaminación. Yo creo que eso es todo, pero siempre gracias, agradeciendo a lo que nos dieron este espacio. Gracias. No, muchas gracias a usted, don Abel. Muy interesante conocer también la perspectiva de quienes son monitores y las perspectivas que ustedes tienen en cuanto a incidencia política. Y muy chévere ver cómo el trabajo de ustedes tiene un reflejo en la institucionalidad y puede empezar a generar cambios allá en el país. Entonces, bueno, seguimos con las preguntas. Vamos a ir un poco por orden de pregunta.
no necesariamente por orden de presentadores. Entonces, Mireya nos pregunta desde Ecuador, ¿cuál fue la reacción de las instituciones estatales encargadas del control de contaminación del agua frente al proyecto planteado? Y los resultados generados por el proyecto de monitoreo comunitario son validados y aceptados por el Estado y las empresas mineras. Esta pregunta va para Senda. Bueno, como les habíamos comentado en un principio, ha habido una aceptación por parte de las entidades municipales, ¿no? El Viceministerio de Recursos Hídricos ha apoyado este proyecto, justamente porque era parte del trabajo que ellos tenían que hacer. Ellos están trabajando un Plan Nacional de Cuencas, y el monitoreo precisamente era, contemplaba uno de los ejes de este Plan Nacional de Cuencas. Entonces, en ese sentido, en ese entonces teníamos, y tenemos todavía, ¿no? El apoyo a nivel municipal, pero lo que a nosotros nos preocupa es si los datos son válidos, pero no hay una respuesta por parte de las entidades municipales a qué hacemos después, cómo frenamos esto, o qué otras normativas podemos sacar, y eso es lo que nos preocupa un poco y tal vez nos molesta, ¿no? Desde Senda, y desde los monitores también. Para que nos sigas contando, Yacine, ¿tú a qué atribuyes esa falta de acción? ¿A falta de capacidad institucional? Obviamente falta de información no es porque ustedes están supliendo eso, pero ¿a qué atribuyes la falta de acción de las instituciones? Bueno, no es falta de capacidad tampoco de ellos, ¿no? Es que acá el gobierno que tenemos tiene políticas extractivistas. Entonces, ante esto, pues creo que ellos no pueden hacer nada y lo que hacen es callar y tal vez ocultar a veces los mismos resultados. Y eso es un poco preocupante, ¿no? No podemos cambiar estas políticas extractivistas. Y ya en el año 2014 ha salido una ley minera y esta ley minera amparaba el uso de agua para minería y no así para consumo humano y pasa por encima de nuestra constitución política del Estado que prioriza el agua para consumo humano, ¿no? Entonces es un poco una lógica bastante complicada y un escenario complicado el que llevamos aquí en Bolivia. Es decir, tenemos datos, hay un respaldo, y ahora mismo desde Senda, si bien tenemos una validez a nivel internacional de datos, estamos trabajando un programa de capacitación para acreditarnos a nivel nacional y que nuestro sistema de monitoreo, o bueno, nuestra forma de realizar el monitoreo sea validado a nivel nacional. Entonces, sí, va a haber un peso de esos datos, pero es cómo responden las entidades municipales, ¿no? Eso es lo más preocupante. Perfecto, Yacine, mil gracias. Daniel Cardona, de Semillas, le pregunta a Senda, ¿qué perfil tienen los gremios mineros con los que han logrado avanzar en la apropiación del proceso y análisis de impactos? O sea, ¿cómo son los gremios mineros con los que ustedes interactúan? ¿Y qué estrategias han usado para que los gremios sean receptivos al proceso? Perfecto. Este proceso se está, bueno, llevando a cabo recién. Nosotros estamos en contacto con, más que todo, cooperativas mineras, ¿no? Es decir, el AIU, la organización misma del Popó, está considerada como una población agrominera. Entonces, dentro de este AIU hay personas que trabajan en la minería y hay otras personas que se dedican a la agricultura. Y bueno, siempre en las reuniones orgánicas, cuando nosotros y esta ha sido otra de las dificultades, cuando tocábamos el tema que sería medio ambiente o calidad de agua, había un choque entre las personas que vivían en la minería
y las que no. Entonces, desde Senda tal vez a un principio hemos fallado, podríamos decir en ese sentido, pues no se trata de hacer pelear a los mineros y a los que no son mineros, y tampoco era la intención, sino que ellos sepan cuáles eran las consecuencias de la minería, ¿no? Pero ahora estamos tratando de estrechar un poco más relaciones con la organización y decir, bueno, la minería siempre ha sido parte de Popó, pero ahora, ¿qué soluciones le damos en adelante? ¿Qué lineamientos nosotros podemos darle para el cuidado de nuestra cuenca o por lo menos la protección de la parte alta de la cuenca? Este año es un poco el debate que se piensa generar dentro de la organización y es eso, como les comento, cómo nosotros ahora cuidamos la parte alta de la cuenca para que no entre minería allí, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar a unas preguntas entonces para semillas y ya volvemos con Senda. Entonces, Daniela Rojas nos pregunta, ¿hay algún documento guía del proceso que llevaron a cabo en la cuenca del río Coello? Sí, Daniela, hay una sistematización de todo el proceso que se empezó a desarrollar casi desde el 2012, pero con una claridad, digamos, este tema del monitoreo comunitario es simplemente un rompecabezas dentro de una estrategia más general de un proyecto que se llamó la gestión social del agua en la cuenca del río Coello. Entonces, ahí, con el mayor gusto, podemos compartir con ustedes la sistematización de toda la estrategia y poder entender un poco más cómo este componente de monitoreo se está enlazando un poco al tema de incidencia. Pero sí, hay una sistematización y también hay documentos, digamos, de cómo se ha ido formulando la primera etapa de preparación o aprestamiento ya del esquema específico de monitoreo del agua con enfoque preventivo para el tema de minería en la parte alta del río Cuello. Con el mayor gusto te lo podemos compartir. Súper, Jorge, mil gracias. Analí desde Nicaragua nos pregunta si hay algún tipo de manual o metodología para elaborar el estudio de los insectos acuáticos, de los macroinvertebrados. Me imagino. Sí, esa pregunta es interesante porque aquí en Colombia, como les decía, este esfuerzo de entender la composición a nivel de ese grupo taxonómico empezó casi en la década de los 80. O sea, hay una muy buena información que ha permitido la construcción de guías por regiones y, digamos, aquí en Colombia se encuentran diferentes manuales, algunos muy específicos por cuenca, pero hay unos documentos generales a nivel de país donde están integradas las principales familias y sobre todo, no solamente a nivel taxonómico, sino también como una sistematización del nivel de bioindicación de esos grupos de familias que se vienen encontrando en diferentes cuerpos de agua, producto de estudios de investigación. Yo podríamos desde Semillas de Agua compartirte algunos enlaces de algunas guías generales que se han venido construyendo, pero el reto en Colombia es poder construir manuales a nivel de cuencas específicas de trabajo. Perfecto, Jorge. Sí, me comentaba Analí que justamente están interesados en una institución en Nicaragua en realizar un manual para comunidades con el fin de ayudarles a evaluar fácilmente la calidad de aguas, entonces sería genial que ustedes dos pudieran compartir esa información. Jonathan Valdivieso Rivera, desde el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, nos pregunta para Semillas de Agua, ¿cuál era la altitud en donde se desarrolla el monitoreo? Ya, del caso que les presentamos de ejemplo en la parte alta del río Coello, el rango altitudinal de ese proceso de monitoreo que se quiere desarrollar arranca desde los 2.600 metros hasta los 3.900 metros sobre el nivel del mar. O sea, está abarcando ecosistemas de bosque subandino, altoandino y páramos en la parte más alta. Y nos pregunta también Jonathan, ¿por qué no se incorporaron peces a este monitoreo?
existen un grupo de peces nativos, Astroblepidae, que también ayudarían a dar más respuestas. Sí, correcto. Hay estudios acá que ha hecho la Universidad de Tolima sobre estas cuencas. El principal grupo de peces que se ha encontrado es esa familia Astroblepide. No lo incorporamos porque queremos por ahora desarrollar un proceso, digamos, a nivel de este grupo taxonómico que nos parece un poco de mayor facilidad en términos de la relación que hay entre la composición de esa diversidad de familias y la calidad del agua. Además que en Colombia hay mucho más información de base frente al uso de insectos y no al de peces, ¿sí? Evidentemente ese grupo de peces que nombra el compañero es un grupo que está presente a nivel de estas cuencas, sobre todo en la parte alta, pero tenemos mucho más información para poder validar a nivel de insectos y no de peces. Se han hecho estudios de peces, pero más a nivel de biología pesquera, pero no enfáticamente a nivel de ecología. Perfecto, Jorge. Volviendo un poco a Bolivia, esta es una pregunta que nos hacemos desde AIDA. Nosotros conocemos que ustedes están también propendiendo por establecer estrategias en cuanto no solo a monitoreo, sino también a remediación y en particular el uso de algunas plantas para hacer biorremediación. ¿Nos pueden hablar un poquito de cómo se desarrollan esos proyectos, de qué tienen pensado y cómo creen que puede aplicarse en el contexto boliviano y de pronto en otros países de la región? Bueno, les habla Fabiola. Justo hemos empezado con esta investigación, sobre todo desde mi tesis, que sería sobre restauración ecológica, en la que estoy incluyendo estudios sobre estas plantas que he encontrado que están en toda la cuenca. Como han visto en nuestra presentación, hay partes de la cuenca que no están contaminadas y otras que están sumamente contaminadas. Y he visto que en toda la cuenca existen plantas. Hay especies que se ven tanto en las zonas contaminadas como en las no contaminadas y esto nos da luces de que tal vez estas plantas puedan estar, por lo menos son tolerantes. Y sería interesante saber si ellas acumulan o no acumulan metales pesados, cuál es su mecanismo para resistir esta contaminación. Y así estas plantas puede que sean una buena herramienta para generar biorremediación en la zona. Genial. Eh, También para Senda, y creo que va un poco dirigida a Don Abel, ya hemos mencionado, digamos, desde la institucionalidad y desde el contexto social y político un poco las dificultades de hacer este tipo de experiencias, pero Don Abel, Yacine y Fabiola, ¿qué puntos positivos o qué aspectos positivos resaltan de todo lo que han hecho ustedes de trabajo con comunidades? Bueno, habla, a ver. Bueno, yo creo que es este uno de los puntos, como inclusive ya había mencionado anteriormente, es que tengamos la información necesaria para poder sustentar nuestras quejas y poder demostrar que las entidades nacionales nos puedan atender de que estamos en lo cierto y no estamos pidiendo otra cosa. También asimismo de que en cuestión de que del Ministerio de Recursos Hídricos ya nos van escuchando, ¿no? Que más anteriormente no se hacía esto, entonces ya hay un poco de incidencia en lo que es en las entidades nacionales. Bueno, complementando un poquito lo que dice Abel, y algo que a mí me llama bastante la atención, y es que cuando yo había llegado a Senda, él me comentaba que las operadoras mineras y bueno, los trabajadores de allí, bueno, hacen un pequeño tratamiento en sus efluentes, ¿no? Que es estabilizar el pH, y ellos les decían, basado en estos resultados de pH, les decían, el agua está bien, ustedes pueden consumir esta agua, etcétera, etcétera. Y el monitoreo ha sido vital para que ellos, como consideramos aquí en Senda, puedan hacer ciencia ciudadana y se capaciten. Y como
lo diríamos acá, no se dejen meter el dedo a la boca tampoco, ¿no? Ha sido una herramienta muy importante para reforzarlos a ellos técnicamente también y como dice Abel, que presenten sus quejas con fundamentos ante las entidades municipales, ¿no? Ya. Sí. En esa misma línea, Luis Enrique Orduz nos pregunta, y esta pregunta va para Senda primero y después para Semillas de Agua, ¿qué experiencia han tenido usando esas pruebas como material probatorio en procesos judiciales? Si es que han sido recibidas como una prueba o solo como indicios, o cómo han garantizado la cadena de custodia en la recolección de los datos o de las muestras. ¿Qué incidencia judicial creen que ha tenido, si es que ha tenido alguna? Mm, ¿O no la han como usado para incidencia, procesos? para procesos judiciales no hemos utilizado nuestros datos, más porque, bueno, son parámetros básicos de monitoreo, ¿no? Ujú. Necesitaríamos tal vez parámetros más completos para acceder a este tipo de procesos ya más judiciales. Pero sí los utilizamos como incidencia política, básicamente, ¿no? Pero no así como refleja la pregunta, ¿no? Ya, perfecto. Eh, Nos preguntan también, primero, de dónde, no sé, Jorge, ¿quiere responder la misma pregunta? ¿La han usado para algún No, proceso judicial? no, aún no, ha sido más a nivel de sensibilidad y de nutrir los procesos de resistencia social frente a la defensa aquí del territorio. Esa información, digamos, es relevante, por ejemplo, en el tema de la valoración de los riesgos que puede tener la minería en la zona y ha sido fundamental dentro de la estrategia o la decisión popular de prohibir la minería a través de una consulta popular. Todo este tipo de información creemos es relevante, digamos, y al menos aquí en el caso de Cajamarca ha sido importante en términos de la valoración que ha hecho la gente de los riesgos y que le ha permitido tomar una muy buena decisión en una consulta popular para prohibir ese proyecto minero. Perfecto. Daniela Rojas nos pregunta entonces para los dos, empecemos con Semillas y luego vamos para Senda. ¿Cómo creen que se puede garantizar la continuidad del monitoreo si en algún caso no hay organizaciones como Semillas o como Senda que puedan acompañar el proceso? ¿Ustedes están haciendo algún tipo de, como se llama en inglés, capacity building para que la gente aprenda y haga el registro, la toma de los datos, el registro, etcétera, por ellos mismos? ¿O creen que definitivamente es necesario el acompañamiento de las ONGs para que se den los resultados? Y también nos pregunta algo muy interesante y es si son necesarios equipos que demanden altas inversiones en términos económicos para hacer este tipo de monitoreos. Entonces vamos Sí, con Semillas. ok, yo contestaría al revés, la segunda, y creemos que no. El, realmente, y precisamente es uno de los criterios por los cuales escogimos esta variable de insectos acuáticos por la, digamos, la facilidad y sobre todo que no implica la adquisición de equipos muy costosos. Lo que implica sí es un proceso, creemos nosotros, de unos buenos años de formación de capacidades, digamos, para poder desarrollar este tipo de metodologías a nivel local. Sí nos parece importante que el seguimiento del acompañamiento técnico es fundamental para la sostenibilidad de este tipo de esfuerzos, pero nos parece que la clave en la sostenibilidad es en la aplicabilidad de los datos para los intereses o los objetivos por los cuales se ha formulado la estrategia. Aquí la Ujú. gente tiene un interés y es evidentemente de defender este territorio y creemos que estos insumos de trabajo están permitiendo entender esas relaciones, al menos por ahora a nivel preventivo de lo que podría ser el riesgo de un proyecto de minero a cielo abierto. Yo creo que eso mueve bastante el interés de la gente, además que no hay espacios, como les decía al inicio, realmente donde la comunidad pueda realmente aportar datos y ayudar en la toma de decisiones. Y en este tipo de estrategias, aunque sean muy locales, pues están de alguna manera viendo una posibilidad inmensa de aportar conocimiento y que tenemos que enlazarlo a procesos de incidencia evidentemente mucho más efectiva. Creo que por ahí estaría un poco las posibilidades de sostenibilidad, digamos, de este tipo de esfuerzos locales.
Perfecto. Entonces, la misma pregunta para Senda. ¿Creen que las ONGs son necesarias para acompañar el proceso o las comunidades pueden hacerlo solo después de que se les ha dado la información? Y el tema de las inversiones económicas en equipos. Ya. Bueno, creemos desde Senda que sí, bueno, en un principio ha sido vital el apoyo de nosotros como ONG, pero la idea era ser sostenible a largo plazo, y eso se tenía que llevar a cabo en coordinación con el municipio, ¿no? Es decir, la conformación del comité de monitoreo desde las mismas comunidades es vital, pero necesitan de un apoyo, y en este caso la idea de Senda era el apoyo municipal, que sí, en un principio sí, se había contado con el apoyo municipal, pero como les habíamos dicho, hay muchas barreras, ¿no? Pero sí se puede hacer sostenible si este apoyo desde la municipalidad se da hacia los mismos monitores. Ellos ya tienen la capacidad de interpretar los datos y de hacer incidencia con estos datos, ¿no? Entonces eso, y sobre el costo de los equipos que manejamos son relativamente económicos en comparación a equipos multiparamétricos, etcétera, etcétera. Y lo único que debemos hacer es, bueno, dar una sostenibilidad a la compra de reactivos que tampoco son muy caros. Y por eso creemos que los entes municipales son vitales para hacer sostenible este proceso, ¿no? Los entes municipales en conjunto con las organizaciones sociales. Por supuesto. Eso. José Andoni Barba nos pregunta, y yo creo que esta pregunta primero deberíamos hacérsela a Don Abel y de pronto a alguien de Cajamarca, Colombia, si nos quiere responder. ¿Qué estrategias han implementado las ONGs, Yacine y Fabiola, o Jorge y Daniel, para mantener el interés de los monitores comunitarios? Entonces, Don Abel, ¿cómo lo han tenido enganchado a este proceso? Bueno, siempre lo que es Senda ha sido uno de los ONGs que ha dedicado su tiempo en lo que es la capacitación de los monitores, todo eso, pero siempre está constante en las reuniones de nuestros ailos para poder mantener también algunos otros temas que es necesario resolver. Entonces, ellos están siempre en las reuniones ordinarias que tenemos en nuestras organizaciones. Listo, comunicación constante entonces. ¿Hay de pronto algún monitor de semillas que nos quiera compartir su experiencia? André, no sabía en este momento que sí están conectados, pero no sabría quién. Bueno, listo. Entonces, sigamos con una pregunta de Ecuador para Colombia. Este panorama de embate de la megaminería es coincidente en toda Latinoamérica. En Ecuador tenemos casi el 15% del territorio nacional concesionado. Estas concesiones, como un espejo con la problemática colombiana, se encuentran en bosques protectores y nacientes de cuencas. Me parece muy interesante lo planteado porque es un proceso antes de que exista la experiencia con las empresas mineras, tratando de unificar esfuerzos comunitarios locales y de resistencia con documentos científicos y técnicos. Mi pregunta sería, en estas zonas, con base en los documentos que ustedes han generado, ¿existe validación o posibilidad de dar baja concesiones mineras? Me imagino. Entonces, si Sí, quieres primero Jorge y después Senda. sí, esa pregunta realmente ha sido el reto de todo este esfuerzo aquí en la región. Y yo lo que podría responder es que estamos acudiendo a un principio constitucional y que está también en nuestra ley ambiental y es el principio de prevención y precaución. Siempre hemos mantenido ese enfoque desde todo el proceso y es que evidentemente es claro los riesgos de un proyecto de minería de esas características en ecosistemas tan sensibles y creemos nosotros que todo este esfuerzo no solamente del monitoreo, sino de los otros componentes de toda la estrategia han sido fundamentales. Uno, como les decía, para que la misma ciudadanía
a partir también de principios constitucionales, pues prohíba la minería en Cajamarca a través de una consulta popular de iniciativa ciudadana. Digamos, todo este esfuerzo de información, de presentar escenarios de riesgo de ese tipo de minería, no solo por parte de los estudios nuestros, sino también de otros cooperantes, de otras organizaciones con bastante experiencia, pues han logrado que, al menos desde el punto de vista ciudadano, se desarrolle un mecanismo de participación que en este momento ha prohibido el proyecto y que estamos, digamos, en una fase, digamos, de aplicabilidad de la consulta a nivel del esquema de ordenamiento territorial. Me parece que es relevante este tipo de estudios, al menos a nivel de poder sensibilizar o informar de manera muy cualificada a la ciudadanía y que sea la ciudadanía a través de mecanismos de participación que decida si deciden aceptar o no los riesgos de tener un proyecto de semejante magnitud. Y creemos que eso ha sido, digamos, importante y en esa dirección estamos avanzando. Perfecto. Entonces, para los compañeros de Bolivia, la misma pregunta. ¿Creen que con estos ejercicios se puede frenar de alguna manera la megaminería en las cuencas en las que trabajan? Bueno, con los datos que hemos visto que es primordial que se proteja la parte alta de la cuenca y eso se puede lograr a través de incidencia en la planificación. También hemos hablado con muchas personas de la comunidad alertándoles de que hay nuevas minas que se están reabriendo en la parte alta, entonces para que ellos también desde su posición como comunidad puedan hacer incidencia. Bueno, y oponer resistencia, ¿no? Básicamente el monitoreo en la cuenca del Popó, es decir, la minería en Popó en la parte media de la cuenca está desde hace bastantes años y ¿Yacine? No escucho a Yacine. Yacine, creo que te perdimos. Creo que Yacine tiene un problemilla técnico, entonces vamos a seguir con unas preguntas para Jorge. Jenny Patricia nos hace 3 preguntas bien interesantes. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la mejor escala de trabajo? Porque se ha hablado de cuencas, pero no de subcuencas. Entonces, primero eso. Cuando se han encontrado altos índices de contaminación por actividades mineras, han realizado alguna actividad o acción desde las comunidades? Y estas experiencias frente a la contaminación, por ejemplo, acciones directas como actividades de reforestación, inclusión de algunas especies, me imagino que reintroducción, y si lo han hecho, ¿qué resultados han tenido? ¿Y de dónde sale el financiamiento de las organizaciones que nos acompañan? Sí, Andrés, perdón, ¿me repite la primera? Qué pena. Ajá. ¿Cuál crees que es la mejor escala de trabajo para... Ya, correcto. Listo. Mira, sí, esa pregunta es clave y, digamos, cuando hablamos de la cuenca del río Cuello es como la escala, digamos, de gestión del proceso que llevamos aquí en la región, pero para el monitoreo, en términos de la relación entre los usos del suelo, en este caso minería, calidad del agua, sí necesitamos definir unas escalas menores. Por lo siguiente, y es que para la estrategia de monitoreo hemos llegado a un acuerdo en que sean microcuencas no mayores a 20 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque nos puede dar realmente una información mucho más detallada, directa entre los usos del suelo y de los impactos sobre el agua. Porque toda la cuenca del río Cuello que les mostraba en el mapa es una cuenca supremamente grande, donde el proyecto está arriba en la zona alta y monitorear en la parte media o baja estaríamos integrando incertidumbres asociadas a los usos del suelo o otro tipo de actividades mineras que hay cuenca abajo. Entonces, esa pregunta es supremamente clave y eso se llama cuencas pares. Creo que Perú ha avanzado bastante en ese tipo de metodología, pero la escala, la recomendación es que sean cuencas entre 10 a 20 kilómetros cuadrados, cuencas mucho más pequeñas.
La segunda pregunta frente a la financiación, pues ha habido, este esfuerzo aquí ha sido financiación de donantes o cooperantes como Fastenhofer, que es una organización católica suiza, muy interesados en este tipo de procesos y ha sido, digamos, vital el apoyo de Fastenhofer en este tipo de iniciativas. No tenemos financiación estatal para este tipo de procesos. Y la última pregunta era... Era si ustedes han desarrollado alguna actividad directa como reforestación o reintroducción de Ya. especies. No, digamos, las evidencias de los impactos de la fase de exploración de este proyecto minero, como en Colombia no hay licencia ambiental para las fases de exploración, generalmente los impactos en esas fases son importantes y quien tiene aquí la obligación o la competencia de hacer el monitoreo es Cortolima o la autoridad regional. Lo que hemos hecho nosotros es a través de mecanismos de exigencia o de participación, ir documentando todas las inconsistencias o los impactos que está haciendo el proyecto y los tenemos, digamos, documentados. Plataformas instaladas en zonas que no han sido permitidas, vertimientos, aprovechamiento de bosques no permitido, una cantidad de irregularidades, pero digamos en términos de las estrategias nuestras aquí es más, como les comentaba, avanzar en el tema de áreas protegidas. O sea, tenemos que ir blindando de alguna manera este territorio a una escala realmente importante y impulsar los mecanismos de participación como es la consulta popular que prohíbe a nivel de todo el municipio el desarrollo de este tipo de proyectos. Esos son nuestras acciones más desde un enfoque preventivo, no de remediación. Perfecto. Ya tenemos a Senda otra vez, entonces les voy a hacer una pregunta bien interesante que me gusta mucho porque toca el tema que trabajo yo puntualmente. La cartografía social que ustedes utilizaron como ciencia comunitaria, ¿maneja algún tipo de interfaz con los sistemas de información geográfica que utilizan los técnicos? Es decir, ¿hay una relación entre la cartografía social que ustedes hacen y los sistemas de información geográfica? ¿Introducen la información que recolectan a partir de esta metodología en mapas de SIG y viceversa? ¿Utilizan mapas de SIG para reforzar las técnicas de cartografía social? Bueno, sí. Utilizamos un poco de SIG para, bueno, identificar fuentes contaminantes y el proceso propio de consolidación de puntos de monitoreo dentro de la cuenca, ¿no? Sí, lo utilizamos básicamente para eso, identificación de fuentes contaminantes y descripción de los contaminantes que hay. No, no tenemos un uso más elaborado, pero sí, es un uso básico que nosotros utilizamos para mostrar los datos y identificar fuentes de contaminantes, etcétera. Básicamente Perfecto. eso, Andrés. Perfecto, Yacine, mil gracias. Creo que ya nos quedan un par de preguntas para cerrar este webinario. Entonces, te voy a hacer una pregunta bien corta, Jorge, muy interesante. ¿Se han realizado estudios en sus organizaciones para la calidad de agua a partir de uso de microalgas? Y si existe alguna información publicada sobre la misma, tanto para Colombia como para Bolivia. Entonces, empezamos con Jorge. Sí, a nivel de algas se han hecho trabajos, pero no en el marco de este proceso comunitario, ¿sí? Se han hecho en la parte baja de la cuenca del Coello, se han hecho básicamente algunos estudios de análisis del impacto de proyectos viales, viaductos que se están construyendo, donde ha habido vertimientos de cemento sobre varias microcuencas que caen al Magdalena y ahí hemos desarrollado algunos estudios a nivel de perifitón. No lo hemos incorporado al monitoreo arriba en la cuenca porque realmente la clasificación o la taxonomía es mucho más compleja y se requiere mucho más esfuerzo técnico ahí. Por supuesto. ¿Tú qué nos cuentas, Fabiola? Respecto a monitoreo biológico, todavía no tenemos muchos avances en nuestras cuencas. Lo que sí hemos hecho es algún monitoreo puntual sobre parámetros bacteriológicos, pero
Todas las publicaciones que tenemos han sido a partir de la Universidad de Londres y, bueno, están disponibles en la web. Perfecto. ¿Crees que es algo probable para implementar en Bolivia? ¿Ustedes lo ven como algo de pronto interesante trabajar con microalgas? Sí. Bueno, en Bolivia tenemos poco avance en lo que es respecto a microalgas. De hecho, los avances que más se tienen han sido en las cuencas de Comarapa, Rocha, que son ambientes de valle. Entonces, en el altiplano el altiplano y con las condiciones que tenemos de contaminación minera, tal vez sea un poco más difícil. Claro, te entiendo. Sí, Yacine, dime. Sí, no, eso es lo que decía Fabi, ¿no? Tal vez ese tipo de monitoreo, o bueno, ese tipo de estudios, perdón, es un poco complicado debido a las características propias del altiplano, ¿no? Inclusive el estudio de macroinvertebrados es un poco complejo en las cuencas donde estamos trabajando del altiplano. Por eso hemos visto vital el estudio de parámetros básicos de monitoreo que sí nos pueden mostrar un poco el comportamiento de estas aguas, ¿no? De estos cuerpos de agua. Perfecto. Y ya entonces vamos con la última pregunta del día. La hace Julio Alfonso Peña del Basto, Julio Alfonso del Basto Urueña, perdón, y dice, dentro de los escenarios tendenciales y las estrategias de monitoreo, se tuvieron en cuenta escenarios extremos como fenómenos del Niño, caudales máximos y mínimos y la incidencia de estos sobre los ecosistemas. Entonces, si quieren, empezamos con Bolivia, si se ha hecho algún tipo de modelamiento con respecto al Niño, si se han corregido las mediciones, y vamos después para semillas. Bueno, nosotros lo que hacemos un poco para controlar igual las fuentes de agua son estudios de medición de caudales a lo largo de la cuenca y los ojos de agua que los de la comunidad consideran importantes, ¿no? Para ver un poco cuál es el cambio de la dinámica en la época lluviosa y en la época seca, que es la más álgida en realidad en el altiplano, ¿no? Y sí, hay variaciones considerables en cuanto a hay lluvias y los ríos llegan a limpiarse bastante, ¿no? Ya en las épocas secas, pues las condiciones son completamente adversas y muy complicadas y esa diferencia sí se puede ver. Pero una limitante que podemos mencionar es que el acceso a datos climatológicos en Bolivia es un poco complicado y de hecho no hay muchas estaciones de monitoreo y por eso se hace difícil hacer una investigación más profunda. Listo. Jorge, ¿tienes algún comentario con respecto a las correcciones que se hacen por fenómeno del Niño en las mediciones y caudal ecológico? Sí, digamos, aquí desarrollamos modelación con datos locales, ha sido difícil por lo que comentan los compañeros de Bolivia y es una escasa o casi nula red de monitoreo hidrológico. Lo que hemos hecho es usar una herramienta hace unos buenos años que nos permite hacer modelaciones de cambio climático y también de uso del suelo y el impacto sobre el agua, pero a partir del concepto de huella hídrica. Esos escenarios sí los tenemos y los compartimos en el ejercicio, digamos, de trabajo con la gente aquí. Pero evidentemente el poder relacionar la composición de familias a nivel de la temporalidad en el monitoreo, pues creo que va a depender de la toma de datos que vamos o que ya estamos desarrollando in situ. Pero, digamos, a nivel de escenario solamente tenemos, digamos, balances de agua versus cambio climático, usos de la tierra y a nivel de calidad del agua bajo el concepto de huella hídrica, al menos escenarios a 2040. Perfecto, Jorge, mil gracias. Entonces, bueno, yo creo que ya con estas preguntas vamos a ir cerrando el webinario, no sin antes agradecerles, por supuesto, a todos los asistentes, a nuestros panelistas del día de hoy. Este es un primer ejercicio y pues esperamos poder hacer ejercicios sucesivos con más países. Eh, ya tenemos Bolivia y Colombia, nos interesaría ir a Ecuador y a Perú. Nos complace mucho ver gente de Centroamérica, personas de Nicaragua participando, Uruguay, gente de Ecuador. Bueno,
hoy estamos de todos los países. Entonces, un especial agradecimiento a don Abel, que tuvo que hacer un viaje bastante largo para participar en este webinar, 7 horas para llegar a donde Senda. Entonces, pues muchas gracias, don Abel, por compartir la experiencia, por darnos este tiempito para aprender de lo que usted ha hecho. Gracias, Yacine y Fabiola. Gracias, Claudia, por toda la coordinación en Bolivia. Aida y Víctor, gracias desde México, que son las personas que hacen que todo esto sea posible. Y pues nos vemos con las personas que quieran participar en el de impactos mineros. Y por favor, si les interesa algún tema en particular, nos pueden recomendar a los correos de AIDA. La página es www.aida-americas.org. Ahí pueden dejar los temas que ustedes crean que sean interesantes para tratar en este tipo de webinarios. Y les recuerdo que el 10 de abril, es decir, el próximo martes, a las 11 de la mañana, tenemos un webinario sobre impactos de minería, diagnóstico, monitoreo, tratamiento, para que lo anoten en su agenda. Entonces, mil gracias y con eso ya cerraríamos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, saludos.